Buenas noches a todos. Mientras se pasa la guía, voy a invitarle a que abra su Biblia a Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3. Y vamos a ver el verso 16. Creo que te di mis notas. Sorry. Hay que copiarla. Digo, hay que copiarla. Si alguien tiene mis notas, estas son. Yeah. Sorry. Okay. Sí. Colosenses capítulo 3, verso 16. La palabra del Señor dice lo siguiente: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. El día de hoy lo que quiero iniciar es una serie acerca de lo que se llama bibliología. Y la razón por ello es porque, en primer lugar, yo quiero animarle, ahorita vamos a desglosar un poco este pasaje, pero quiero animarle a este año a leer su Biblia. El problema con muchos es no tanto que no quieren esforzarse a leer la Biblia, el problema de muchos es la interpretación de la Biblia. O sea, lo que les cuesta es entenderla y por lo tanto muchos no leen su Biblia. Cada año, y eso es lo triste, estadísticas del mundo cristiano muestran que ahorita había un reporte que en el mundo global, estamos hablando del mundo entero, de los cristianos del mundo entero, el 10% de todos los cristianos del mundo leen su Biblia. A lo que me refiero es, leen su Biblia todos los días, tienen una vida de devoción. Y de nuevo, eso es muy, muy alarmante. Y yo quiero animarle a leer la Biblia, pero espero que al estudiar por qué debemos leer la Biblia, o sea, cómo Dios nos dio la palabra, cómo Dios no solo nos dio la palabra, pero protegió la transmisión de su palabra, que eso nos anime más a leer la Biblia. Y entonces mi objetivo es hablar en estas semanas un poco acerca de la Biblia, con el fin de responder, por ejemplo, ¿alguna vez usted se ha preguntado por qué nuestra Biblia tiene ciertos libros que la Iglesia Católica no tiene? Y no es porque ellos son católicos, nosotros somos cristianos y nosotros estamos correctos y ellos están mal. No es esa la respuesta. Hay una respuesta bíblica de por qué nosotros tenemos los libros que tenemos y la Iglesia Católica no. Tal vez algunos han escuchado en estos últimos años, han habido muchos debates porque hay mucha confusión de personas decir que la Iglesia primitiva tenía más libros de los que están aquí y por qué ya no los tienen, por qué los quitaron, o que el concilio de Nicea fue los que dijeron estos son los libros y ya. Y entonces son muchos errores, por eso no agarres tu teología de TikTok, porque TikTok tiene muchos errores acerca de la Biblia y cómo fue compuesta. Entonces yo voy a enseñarle por qué los libros, cómo los tenemos, y mi objetivo es mostrarle que nadie verificó los libros, en el sentido de que nadie dijo, estos son los libros. Lo que vamos a ver es que a través de la serie es que desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento, estos libros fueron recibidos como inspirados por Dios, y no tanto que alguien dijo, este libro es inspirado. Voy a explicar a través de esta serie la diferencia de las dos posturas, pero hay un error muy grande de que muchos cristianos dicen, es que la iglesia primitiva dijo, estos sí son de Dios, y no es exactamente lo correcto. La iglesia recibió ciertos libros y luego dijo, estos son los libros que hemos recibido como inspiración, y dieron razones por qué fueron recibidos como inspirados por Dios, que de nuevo vamos a llegar ahí. Pero el día de hoy lo que simplemente quiero hacer es una introducción al libro de la Biblia, a lo que tenemos en mano, lo que nosotros usamos domingo tras domingo. Y mi objetivo de nuevo es que este año hagamos lo que dice este texto. La palabra dice que la palabra de Cristo mora en abundancia en nosotros, y nos da 3 razones
En primer lugar, que la palabra nos, ¿qué? Nos enseñe, enseñándoos. Entonces, si yo no leo mi Biblia, yo no puedo ser enseñado por mi Biblia. Ayer estuve orando con los niños y yo quiero empezar a introducir a mis niños a ciertas disciplinas bíblicas. O le dije a mi hija mayor que este año vamos a leer todo el Nuevo Testamento. No porque creo que lo va a entender todo, pero a su edad, ya el otro año empieza, ya va a ser preteen, oren por mí, pero va a empezar 7º grado y yo quiero ya empezar a instruirle que tenga un patrón de que debe leer su Biblia diariamente. Entonces lo voy a empezar y obvio los niños escucharon y querían meterse, pero les dije yo, esto va a ser algo que quiero hacer yo específicamente con ella para que ella vaya adoptando un modelo de leer la palabra es importante, leerla diariamente es importante, y entonces algo que vamos a iniciar juntos, una meta que tengo con ella iniciando el lunes, pero una meta que tenía yo desde el inicio del año. Y entonces esa es parte de la razón. Leemos que mora en nosotros para enseñarnos, pero también Pablo dice que mora en nosotros exhortándoos unos a otros. Y antes de nosotros exhortarnos los unos a otros, yo quiero que la palabra more en mí, porque la palabra misma me corrige a mí, me exhorta a mí, me edifica a mí, me muestra las áreas débiles, me confronta con las áreas que yo debo cambiar, y todos nosotros tenemos áreas débiles y áreas que debemos cambiar, y entonces la misma palabra nos exhorta, nos corrige. Y en tercer lugar, que la palabra de Cristo more en nosotros. Muchos pierden de vista esto. Dice exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, y luego dice cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos. Y parte de la razón por la cual a veces nuestra adoración no se expresa como se debe expresar es porque la palabra de Cristo no ha ¿qué? No ha morado en nosotros. Y cuando yo no entiendo la gracia de Dios, la presencia de Dios en el sentido de lo que Dios ha hecho y lo que Dios está haciendo en mí, es muy difícil venir el domingo y lo que pasa es que por eso a veces nuestra postura el domingo es, bueno, no me gusta el himno, no me gusta la tonada del canto, no me gusta X cosa, y entiendo eso, pero al final y al cabo mi vida de adoración no es reflejada en los cantos que se cantan. Mi vida de oración debe ser reflejada en lo que yo conozco acerca de Cristo y lo que Él ha hecho por mí. De nuevo, entre más profundo esté yo en la palabra, más elevada o más alta va a ser mi adoración. Y entonces, por estas 3 razones que vemos aquí, de nuevo, yo quiero animarle este año, y no sé cuántos ya tienen un plan de lectura, pero mi punto aquí es que todos nosotros, como meta, deberíamos tener una meta de yo voy a leer mi Biblia más este año. Y de nuevo, espero que esta serie, al ir viendo ciertos aspectos, le anime aún más a usted poder entrar y realmente estudiar más la palabra del Señor. Algunas cosas acerca de la palabra. La Biblia fue escrita por aproximadamente 40 autores a lo largo de 1500 años. Estamos hablando desde el primer autor, que es Moisés, que escribe los primeros 5 libros de la Biblia, hasta el último autor, que es el apóstol Juan, que escribe el libro de Apocalipsis. Tenemos varios autores con un mismo mensaje de la redención de Cristo que abarca 1500 años. Para darle un ejemplo aquí, parte de la razón por la cual la Biblia es confiable es por este dato. Porque, por ejemplo, el Islam, que es una religión muy popular aquí en los Estados Unidos, el Islam tiene un autor, que es el profeta Mohammed. Y cuando un libro tiene un autor, tú decides lo que escribes al inicio, y tú puedes escribir que todo concuerde hasta llegar ¿a qué? Al final. Lo impresionante de la Biblia es que, a pesar de tener 40 autores, muchos que no se conocieron, al final cuentan una historia que va concordando. O sea, vemos que hay algo que Dios está haciendo detrás de esto, y de nuevo abarca 1500 años, pero el punto principal de la Biblia no se pierde.
tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. La Biblia originalmente está escrita en 3 lenguajes. El Antiguo Testamento en hebreo, Esdra y Daniel tiene arameo, también Jesús dice algunas palabras en arameo, pero el Nuevo Testamento primordialmente está escrito en griego y específicamente en el griego koiné, que es un griego un poco más antiguo del que se habla hoy en día. Pero estos son los lenguajes que Dios usó para transmitir su palabra. El hebreo porque la palabra llega al pueblo judío primero, y luego el griego porque era el lenguaje universal del Nuevo Testamento. La mayoría del mundo en el Nuevo Testamento hablaba en griego, y por eso eso ayudó aún la expansión del evangelio, por el hecho de que la mayoría del mundo hablaba en griego. Y otro dato importante es el libro. Si usted no sabía esto, literalmente la Biblia cada año debería ganar el premio de bestseller, que le llaman, no solo aquí en los Estados Unidos, pero a través del mundo, porque cada año la Biblia es el libro que más se compra, no solo en los Estados Unidos, pero a través de todo el mundo. Es el libro que la gente más compra cada año. So debería de estar en la lista de bestsellers todos los años, pero obvio no le van a seguir dando el premio a la Biblia. Eso es algo muy interesante. La gente está comprando la Biblia, pero no muchos la están leyendo, y eso es el dilema que tenemos en el mundo cristiano. Pero esto es un poco de datos acerca de la Biblia. Ahora, quiero entrar a algunas cosas más. Libros de la Biblia, hay 39 en el Antiguo Testamento, y hay 27 en el Nuevo Testamento. Y lo impresionante de todo esto es que estos libros no están compuestos cronológicamente. A lo que me refiero aquí es, si vamos cronológicamente, tuviéramos que leer los primeros 2-3 capítulos del libro de Génesis, y luego nosotros tuviéramos que brincar al libro de Job. Porque Job, aún el lenguaje hebreo y algunas descripciones que vemos en Job, es claro que Job es alguien que está cerca de ese tiempo de los días de Noé, o tal vez un poco después de los días de Noé. Pero por cierto, en el día de Abraham, algunos eruditos creen que Job es antes de Abraham. Entonces, si leemos la Biblia cronológicamente, serían como esos primeros capítulos de Génesis, y luego tenemos que brincar a Job y luego regresar a Abraham, al patriarca Abraham. Pero los libros no están compuestos cronológicamente. Ahorita le voy a mostrar cómo están compuestos. Los libros de la Biblia están compuestos por categoría. Si usted se pregunta por qué su Biblia está compuesta de la manera que está compuesta, es porque los libros están compuestos categóricamente, o sea, por categoría. Ahorita le voy a mostrar una gráfica, pero esto es muy similar a lo que hace la Biblia hebrea. La Biblia hebrea no tiene los libros en orden como nosotros, pero también la Biblia hebrea tiene sus categorías, y están compuestas de una categoría, están compuestas categóricamente, no cronológicamente. Es algo que nomás quiero que usted sepa, porque algunos creen que la Biblia está compuesta cronológicamente. Quiero mostrarle esta gráfica y luego quiero hablar un poco acerca de cada uno de estos temas. La Biblia está compuesta de 3 categorías grandes. No sé si lo alcanza a leer ahí, pero el Antiguo Testamento tiene 3 categorías y luego se dividen en subpartes. Por eso me gusta cómo lo pone aquí. Pero las 3 categorías es historia, poesía, o algunos le llaman los libros de sabiduría, y profecía. O sea, son las 3 categorías grandes. Por eso su Biblia está compuesta de esa manera. Y aunque los primeros 5 libros que se conocen como el Pentateuco hablan de la ley, su enfoque no es solo la ley, es contarnos la historia de cómo Dios crea el mundo, porque Génesis es historia, de cómo Dios levanta a estos patriarcas, y al final cómo Dios saca a un pueblo de la esclavitud de Egipto y lo lleva a la tierra prometida. Pero eso es historia. Y luego, después de llegar a la tierra prometida, que inicia con Josué y la conquista, nos lleva relatando la historia hasta el libro de los Crónicas, de los Reyes. Vamos viendo desde el Éxodo, o sea, la creación, el Éxodo,
el tiempo de los jueces donde no había rey y luego nos lleva al tiempo de los reyes. Pero por eso la Biblia está compuesta de esa manera, porque nos está relatando historia. Lo interesante es que en estos libros históricos, por eso a veces la Biblia es como un rompecabezas, porque algunos profetas están profetizando durante ¿qué? El tiempo de los reyes. Y entonces tenemos que entender, algunos de estos profetas solo profetizaron en el norte porque el reino se divide. So usted lee, están profetizando a Israel, pero no es a todo Israel, es a las 10 tribus del norte, como por ejemplo Oseas nunca profetiza en Judá. Todas sus profecías son hacia las tribus del norte, que viene a Siria y los va a conquistar, pero él nunca profetiza a Judá. Isaías profetiza a los dos. Para que entiendan un poco la diferencia, pero es como un rompecabezas. Pero de nuevo, porque la Biblia está compuesta, nuestra Biblia está compuesta categóricamente. Eso es para darle una idea. Los libros de poesía o de sabiduría son Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantar de los Cantares, que es una categoría grande, a mí me fascina mucho, pero también difícil de interpretar. Si no me cree, lea Proverbios. Proverbios brinca de una cosa a otra, y luego animales y cosas que uno tiene que buscar muy a fondo. Y lo mismo, Cantar de los Cantares usa mucha metáfora, mucha imagen, y entonces son un poco difíciles de leer. Y luego la categoría de profecía, que está lo que se llama profecía, los profetas mayores y los profetas menores. ¿Alguien sabe por qué se llaman así? Profetas mayores y menores. Por el espíritu, el contenido. Ajá, sí, pues exactamente. Específicamente, la idea es que los profetas menores, si usted nota un capítulo, 2 capítulos, no es que son menores en importancia, es que sus libros no son largos, no son muchos. Es más, si usted quiere impresionarme un domingo, lea todos los profetas menores y me puede decir, leí 12 libros en una semana, pero porque son bien pequeños. O sea, realmente puede tal vez leerlos y comprenderlos y entenderlos un poco más, pero son 12 libros. Y de nuevo, la idea aquí no es que uno es más importante que el otro. ¿Alguien sabe qué sucede después de Malaquías al Nuevo Testamento, lo que se llama ese periodo? Ajá, es un periodo de silencio de aproximadamente 400 años. ¿Alguien sabe por qué se llama el periodo de silencio? Porque no hubo palabra de Dios. No hubo palabra escrita de Dios. No hay inspiración divina. Y entonces, aquí es donde la Iglesia Católica argumenta con nosotros y dice, no, sí hay palabra divina. Y aquí entran como el libro de Tobit, el libro de Judith que tiene la Iglesia Católica, el libro de los Macabeos, que yo quiero ser claro aquí, no son inspirados, pero relatan historia, a veces no correcta. A lo que me refiero es que sí hay datos históricos que esos libros contienen que son erróneos, pero por la mayor parte nos ayuda a entender históricamente lo que sucede durante esos años. No estoy diciendo que los lea como algo que Dios mismo inspiró, porque no inspiró, porque de nuevo tienen muchos errores y aún errores teológicos, pero sí nos da una idea de qué es lo que está sucediendo en ese tiempo. Sí, como libro histórico mínimo nos ayuda mucho a entender algunas cosas ahí. Pero el hecho de que Dios tiene 400 años de silencio porque no hay revelación divina, no significa que Dios no está obrando o que Dios no sigue trabajando en el mundo durante ese tiempo. Y luego rápidamente, el Nuevo Testamento también está compuesto categóricamente. Tenemos los 4 evangelios. ¿Alguien sabe cómo se llaman los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas? Sí, los evangelios sinópticos, porque concuerdan con las historias, concuerdan con los eventos por la mayor parte. Y Juan, a diferencia de estos 3, da otra perspectiva muy diferente. Él tiene un objetivo muy diferente en cuanto a lo que él está presentando acerca de Jesús. El Nuevo Testamento solo tiene un libro histórico, que es el libro de los Hechos, que nos narra la historia de la iglesia, nos relata
cómo la iglesia inicia, nos relata también cómo el Espíritu Santo llega al creyente, y entonces hay mucho allí en el libro de los Hechos, y nos relata la vida de Pablo por la mayor parte. Y luego las epístolas, que son cartas, documentos escritos a las iglesias o individuos. Por ejemplo, Pablo escribe a Tito y a Timoteo individualmente con instrucciones específicas. Cada carta tiene una instrucción o un objetivo primordial en las cartas de Pablo. Y por último, aquí tenemos profecía, que es el libro de Apocalipsis. Algunos, y yo estoy de acuerdo con esta categoría más que profecía, porque el libro de Apocalipsis no es similar a los libros de profecía del Antiguo Testamento. Es lo que se le llama literatura apocalíptica. Y a lo que se refiere esta frase es que el enfoque primordialmente de la profecía que vemos en Apocalipsis es apocalíptica, en el sentido de que está hablando de los tiempos finales y de la venida de Cristo. Aunque sí es profecía, se diferencia porque los libros proféticos del Antiguo Testamento no están enfocados específicamente en la venida de Jesús, y el libro de Apocalipsis sí. Y entonces esto es parte de algo que quería enfatizar. Por eso algunos al libro de Apocalipsis le llaman el libro apocalíptico. Es algo que es bueno saberlo, es bueno entenderlo. Pero de nuevo, tal vez usted nunca se ha preguntado por qué mi Biblia está compuesta de la manera que está compuesta, pero esa es la razón, porque va por categoría, no tanto cronológicamente. Nosotros tenemos que leer cuidadosamente para entender lo que está pasando cronológicamente. Ok, para darle un tiempo aquí a pensar, en su guía hay varios títulos que la Biblia se da a sí mismo. Entonces quiero darle unos 5 minutos para que usted vea estos pasajes y me pueda decir cómo la Biblia habla acerca de sí misma. Entonces le voy a dar tiempo ahí a que lea Juan 7:38, segunda de Timoteo 3:15 y primera de Tesalonicenses 2:13, para ver cómo la Biblia habla de sí misma. ¿Listos? ¿Sí? Ok. Vamos a Juan 7:38. ¿Y qué dice la Biblia de sí mismo ahí? ¿Cómo se presenta? Como la escritura. Sí, la escritura. Yo quiero escribirlo aquí. Okay. Segunda de Timoteo 3:15. ¿Cómo se presenta? Sagradas escrituras. Okay. Las sagradas escrituras. Y en primera de Tesalonicenses 2:13, ¿cómo se presenta ahí? Palabra de Dios. Sí, la palabra de Dios. Eso viene de Dios. Y el énfasis que quiero que vea aquí es que para el Nuevo Testamento es claro que hay una palabra escrita. O sea, la palabra escritura suena así porque esa es la idea de que alguien, o sea, tanto Jesús como Pablo se están refiriendo específicamente a algo que está escrito, y eso lo que el contenido de lo que fue escrito es la palabra de ¿qué? De Dios. Y esto obviamente nos está hablando mínimo de ¿cuál testamento? Antiguo. Del Antiguo. O sea, esto lo podemos usar para abogar para el Nuevo también, pero es claro que cuando Jesús habla de la Escritura, Él tiene una idea del Antiguo Testamento. Según Timoteo, cuando Pablo habla de las Sagradas Escrituras, él también tiene una idea, y mínimo podemos concluir que tiene que ver con el tiempo o con las Escrituras del Antiguo Testamento. Ahora, ¿cuáles Escrituras son las que
la que este pasaje se refiere. Vaya conmigo a Lucas, capítulo 24, verso 44. Esto es, Jesús ya resucitó. Jesús se presenta a algunos discípulos, les habla de que la palabra señalaba, o sea, el Antiguo Testamento señalaba a él. Pero quiero que vea Lucas 24 y si alguien puede leer el versículo 44. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Ok, so, Jesús está diciendo que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito, y Él nos da la ley de Moisés, los profetas y los salmos. Nos da 3 categorías. La pregunta va a ser, ¿a qué se refieren estas categorías? ¿A qué se refiere la ley de Moisés? Porque Jesús dice la ley de Moisés. ¿A qué se refieren los profetas? ¿Y a qué se refieren los salmos? Pero aquí está algo que yo quiero que usted vea. No lo voy a explicar hoy a fondo. Quiero esperarme un poco. Esto para que se vaya como animando a seguir viniendo. Pero algo que sí quiero enfatizar es, Jesús tiene un canon. ¿Sí saben lo que me refiero con canon? O sea, Jesús tiene una idea de cuáles libros son ¿qué? Inspirado. La palabra de Dios. O sea, Él dice que hay ciertos libros que señalaban a Él, pero el punto es que Jesús tiene una idea. Y por eso cuando personas dicen, no sabemos, porque hay gente que le gusta hablar de esa manera, no sabemos en realmente cuáles son los libros que la Biblia se refiere cuando dice escritura, escritura, las sagradas escrituras. Y mi respuesta es no, sí sabemos, porque aún Jesús mismo tiene una categoría de ciertos libros que Él ve como inspirados por Dios y que le señalaban a Él. Y de nuevo nos da 3 categorías: Moisés, profetas y los salmos. Y de nuevo en una futura clase vamos a ver este pasaje más a fondo para ir viendo por qué el Antiguo Testamento que tenemos es el Antiguo Testamento que nosotros decimos es ¿qué? La palabra de Dios. Y de nuevo se lo voy a mostrar porque hay una manera de verlo claramente, pero mínimo quería que usted ya tuviera en mente este detalle de que Jesús mismo tiene una idea de qué libros son inspirados por Dios y cuáles no. Y de nuevo, al estudiar esto va a ver a lo que me refiero en el sentido de que hay ciertos libros que Jesús no ve como inspirados por Dios. Ese es un aspecto de lo que quería que viéramos hoy. Vamos a Hebreos capítulo 1 y ya voy a ir concluyendo. Creo que mi plan era ir un poco más rápido hoy que en las otras semanas, pero sí quiero que veamos este pasaje en Hebreos capítulo 1. Y quiero que veamos algunas verdades acerca de Hebreos también y cómo Dios nos dio su palabra. El borrador no está muy bueno. Hebreos capítulo 1, versos 1 al 2, si alguien lo puede leer. Anyone? Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Ok, perfecto. El verso 3 nos empieza a aclarar quién es el Hijo y parte de lo que el autor de Hebreo va a enseñar es que el Hijo es Dios en el sentido de que Él es el resplandor y la imagen de su gloria. Pero yo quiero enfocarme en estos dos
primeros 2 versos. ¿Cómo habló Dios? Habiendo hablado muchas veces. De muchas maneras. Son muchas veces. Y también voy a poner aquí, y de muchas maneras. Y luego dice, ¿por quién habló? Son muchas veces, muchas maneras. ¿Por quién habló? Por los padres. Okay. Padres y profetas. ¿Alguien me puede decir, cuando dice el autor de Hebreos que habló de muchas maneras y muchas veces, cuáles son algunas maneras en las que Dios habla en el Antiguo Testamento? ¿Alguien? Milagros, yes. Milagros lo voy a poner aquí debajo de esto. Milagros sería una, muy bien. ¿Cómo más habló Dios? Habló de muchas veces y de muchas maneras. ¿Alguien tiene otro ejemplo que recuerda? Ok, mensajeros, voy a poner, que lo tenemos aquí, el texto mismo nos dice, pero sí, mensajeros. Ok, ¿por quién más habló Dios? ¿Cuál es otra manera? Muchas veces, muchas maneras. ¿Cuál es otra? Faltan 2 más. Sueños, bueno, 3 más, porque sí, sueños es una. Yep, that's good. Ahora sí, 2 más. Al menos que alguien piense en algo que no estoy equivocado. Eso, milagro sería. Castigo es un juicio, pero eso entraría como en los profetas o mensajeros dando advertencia de eso, pero no es tanto que Dios habló en castigo. La natural, ¿no podría? Naturaleza es más o menos. La naturaleza habla de la gloria de Dios, pero no es a lo que me refiero, o no es lo que Hebreos está dando a entender aquí. O sea, las maneras en que Dios habló a su pueblo. ¿Por la ley? La ley, pero ¿cómo fue dada la ley? Con los mensajeros. Pero ¿qué más? Hay otra manera que fue dada la ley. Visión. No. Habló. Ajá, o sea, Dios le dio los mandamientos, pero ¿cómo los dio? En piedra. No, pero ¿cómo los? O sea, sí, en piedras, pero... Aparición. Ajá, yes, Dios, su voz. ¿Vos habló? Sí, Dios habló. O sea, tenemos que recordar que Dios habló con Moisés. O sea, fue Dios mismo. Esto es importante entender que, y esto es lo que se refiere el autor de Hebreos, Dios mismo habló. Hay una categoría más que me sorprende que no se recuerde, que nadie lo ha mencionado, no que no se recuerden, pero que nadie lo ha mencionado. Una categoría más. Los cielos, ¿qué hay en los cielos? No. Ya, los ángeles. Pero son los mensajeros también. Sí, pero esos son mensajeros, bueno, voy a hacer una distinción, porque esos son mensajeros humanos, y aquí son ángeles, y no solo ángeles, pero ¿quién más habla en forma de ángel? Lo vemos con Abraham. ¿Quién más aparece? Cristo. Sí. Cristo mismo, muchos no saben esto, este año, si no el otro, dependiendo de... Tengo algunos planes para este año de estudios bíblicos, pero voy a pronto hacer un estudio de ángeles y demonios. Tal vez este año, si no, dependiendo, porque tengo el calendario ya más o menos planeado, pero a veces al ir estudiando ciertas cosas uno se alarga más de lo que planea. Pero si no este año, entonces el otro le prometo que vamos a iniciar una clase de ángeles y demonios. Pero estas son las maneras. Cuando la Biblia dice muchas veces, de muchas maneras, a eso se refiere, de que Dios sí habló muchas veces haciendo milagros, por mensajeros humanos, que incluye profetas, por sueños, Dios mismo audiblemente hablando, y a través de los ángeles con la preencarnación de Cristo en algunas ocasiones. Cuando dice por patriarcas, por padres, ya les di una clue, pero por padres y profetas, algunos padres que vienen a la mente, que usted se recuerde, como Abraham, Moisés,
Noé, o sea, son personas que Dios usó, profetas como Jonás, el profeta Samuel, Isaías, Jeremías, etc. Eso es como Dios habló. Y es interesante notar, porque eso es importante para nosotros entender. Dios habló, habiendo hablado, todo esto está en el pasado, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Pero ahora la pregunta es, ¿cómo habla Dios hoy? ¿Qué dice Hebreos? Por el Hijo. Yes. Por Cristo. Tenemos que entender que Hebreos mismo nos está haciendo una distinción. Así fue como Dios se comunicó en el pasado, pero ahora habla con milagros. No. Habla por profetas. Acabamos de hacer una serie, pero Hebreos es un argumento por el cual no hay profetas hoy en día. ¿Habla por profetas? No. ¿Habla en sueños? No. Hay excepciones a esto, pero no me quiero meter en eso. ¿Habla Dios audiblemente? No. ¿Habla por ángeles? No. Ahora, solo una persona habla por el Hijo. Y la pregunta es entonces, ¿se refiere Hebreos a que ahora habla por el Hijo y eso significa que Cristo se aparece a nosotros y nos habla a nosotros? No. ¿Dónde encontramos las enseñanzas del Hijo? En la Biblia. Y este es el punto del autor de Hebreos, algo que se lo voy a mostrar también con Pedro. Por eso Pedro dice, no hay palabra profética más segura que ¿qué? Que la Biblia misma. Y este es el punto que yo quiero que vea, que de nuevo, cuando estamos hablando de por qué leer la palabra, hermanos, porque así nos ha hablado Dios ahora. ¿Tú quieres que Dios te hable? No esperes que te hable en sueño. No esperes que te hable en milagros o que te aparezca una tortilla, como dicen algunos, vi la Virgen y me habló. O sea, no esperes eso. Si quieres que Dios te hable, lee tu Biblia. Si quieres escuchar la voz de Dios, léela en voz alta. O sea, esta es la manera en la cual Dios nos habla hoy. En el pasado habló de esta manera, pero ahora nos habla a través del Hijo, y lo que encontramos acerca del Hijo lo encontramos en la Biblia, tanto en el Antiguo Testamento, que señala al Hijo, y en el Nuevo Testamento, que revela claramente quién es el Hijo. Y por eso, de nuevo, yo quiero simplemente animarte. Este es un buen tiempo para como autoevaluarte, y que ores y que Dios traiga a tu corazón un anhelo por las Escrituras, por su misma palabra, y que este sea el año donde empieces a leer tu palabra más y más. Yo quiero terminar con esto. Lo saqué de un libro por Kevin DeYoung, no está en español, está en inglés. Se llama el libro se llama Taking God at His Word. Lo leí hace muchos años atrás, pero de todo el libro esto es lo que me recuerdo. Y quiero terminar con esto. Hay 3 maneras de leer la Biblia. La Biblia debajo de mí. ¿Qué se refiere a esto? La Biblia debajo de mí, yo sé que va a decir, pues así se tiene que leer, pero no en ese sentido. En el sentido de autoridad, algunos leen la Biblia debajo de sí mismo. Y a lo que se refiere Kevin DeYoung con esta frase es que yo estoy por encima de la Biblia, en que yo tengo más autoridad de la Biblia. Por ejemplo, yo puedo leer algo que la Biblia dice acerca de que, por ejemplo, para un ejemplo así breve, el robar es pecado. Pero hay personas que leen la Biblia por encima de la Biblia. No, bueno, a veces es pecado. A veces no. Cuando yo robo, no es pecado. O sea, ¿entienden la diferencia en ese sentido? Entonces, hay algunos que leen la Biblia de esa manera. Yo estoy por encima de la Biblia, y los mandatos que la Biblia da, las enseñanzas que la Biblia da, yo estoy por encima. Esto me gusta, esto le hago caso. Esto no me gusta, esto no le hago caso. Y honestamente, hoy en día muchos leen la Biblia de esa manera, y por eso vemos la cultura como está. A mí me sorprende cuántos tratan de abogar que la Biblia no habla en contra del homosexualismo, y por eso hay pastores gays y pastoras lesbianas, y algunos dicen, ¿por cómo ha llegado los Estados Unidos a ese nivel? Por esto,
porque yo estoy por encima de la Biblia. Yo tengo más autoridad que lo que la Biblia dice, y por lo tanto puedo cambiar o puedo quitar o puedo sacar todo lo que no me gusta acerca de la Biblia. Ese es un aspecto muy importante que no es la manera que debemos leer la Biblia. En segundo lugar, hay otro aspecto que tiene que ver con autoridad, la Biblia al lado de mí. Entonces Kevin DeYoung da la ilustración que muchos leen la Biblia así. Muy similar, pero diferente. En la primera es gente que quita algo de la Biblia. En la segunda no es tanto que alguien quite algo de la Biblia, sino que dicen, yo y la Biblia estamos a la par. O sea, yo puedo leer todo lo que está en la Biblia, pero yo y la Biblia estamos a la par. Y esto, por ejemplo, es el error que hace la Iglesia Católica. La Iglesia Católica dice, todo lo que está escrito en la Biblia tiene autoridad, pero de la misma manera, la historia de la iglesia y lo que los papas han enseñado a través de los años también tienen la misma ¿qué? Autoridad. Por ejemplo, si el papa dice que la Virgen de Guadalupe es una virgen real y que hay que adorarla, entonces eso tiene la misma autoridad que los pasajes de la Biblia que dicen que no debes tener ídolos. Y entonces tú puedes escoger porque ambos tienen la misma autoridad. Y muchos de nosotros vivimos así. No es que cambiamos lo que está en la Biblia, sino que simplemente decimos, la Biblia tiene autoridad, pero yo también tengo mi propia autoridad que está a la par con la Biblia. Entonces, esa es otra manera muy peligrosa de leer la palabra. ¿Cómo debemos leer la Biblia? Kevin DeYoung argumenta, la Biblia por encima de mí, donde yo estoy sometido a la Biblia, donde mi postura de la palabra no es tratar de quitar las porciones que a mí no me gustan, no es de ponerme como Cristo es el rey, pero yo también soy el rey de mi vida, sino la idea es, yo estoy sometido a la palabra, estoy debajo de la palabra, estoy aprendiendo de la palabra, estoy escudriñando la palabra, porque de nuevo, como iniciamos al inicio, mi fin es que la palabra de Cristo more en mí, para que yo pueda ser enseñado, exhortado, y para que mi vida de adoración diaria pueda ser una vida que exalta y glorifica al Señor. De nuevo, próxima semana vamos a ir pensando más, vamos a hablar de muchas doctrinas, la doctrina de la inspiración, cómo sé yo que la Biblia realmente es inspirada por Dios y muchas otras doctrinas. Yo quiero seguir animándole a que venga y voy a hacer las clases obviamente un poco más interactivas. Esta fue simplemente una introducción, un repaso, pero la próxima semana vamos a ir entrando a temas que tal vez algunos han escuchado, pero creo que la mayoría no ha escuchado, y si ha escuchado es bueno profundizar más en estos estudios.